Señores televidentes, ¿cómo están? Muy buen día, nuevamente aquí en su espacio pensionesebien.com, espacio relacionado y especializado en temas relacionados con la seguridad social, tales como la pensión, salud y riesgos profesionales. Como también es habitual, ustedes han visto, señores televidentes, en nuestros espacios hemos hablado y abordado ampliamente el tema pensional en Colombia, hoy en día con un tema fundamental que es el del traslado de regímenes pensionales, cómo retornar al régimen de prima media de colpensiones a aquellas personas que han venido cotizando en fondos privados de pensión, llámese Porvenir, Protección, Colfondos y Scandia. Las personas que han seguido nuestro espacio han ya determinado en nuestros programas la viabilidad de trasladarse o no trasladarse. Hemos explicado en qué consiste el proceso de ineficacia y nulidad de traslado por falta de información. Hemos explicado a qué personas les conviene quedarse más bien en un fondo privado y a qué personas les conviene trasladarse a un fondo privado de pensión. El día de hoy vamos a hablar específicamente de la nueva jurisprudencia o sentencia de la Corte Suprema de Justicia, la 84475 del 2021, de la magistrada Clara Cecilia Dueñas, la cual ha cambiado la jurisprudencia de la Corte Suprema con respecto a los traslados de regímenes pensionales, pero solamente de las personas pensionadas. No habla de personas que estén a punto de pensionarse o personas que estén cotizando, única, inequívoca y exclusivamente de personas que ya están pensionadas por estos fondos privados de pensión. Es importante resaltar que esta jurisprudencia pues, es muy reciente, es del 21 de febrero del 2021, la cual establece que a las personas ya pensionadas en los fondos privados de pensión no podrán retornar al régimen de prima media de colpensiones. Es decir, le cierra totalmente la puerta a estas personas que anteriormente algún juez o magistrado de los tribunales o jueces de los juzgados del circuito habían estimado que podían tener derecho, al igual que las personas que no estaban pensionadas, pero ya con esta sentencia de la Corte Suprema de Justicia reciente se establece que realmente esas personas pensionadas ya no podrán regresar al régimen de prima media de colpensiones y por ende no podrán aumentar su mesada pensional. Pero por otro lado, abre la puerta para que estas personas que están pensionadas en fondos privados de pensión puedan acceder a una reparación, a una indemnización por parte de los fondos privados de pensión, los cuales les han causado un daño determinado. Entonces hay que diferenciar ahora, de ahora en adelante, con esta nueva jurisprudencia, procesos de ineficacia de personas que aún no se han pensionado sin importar la edad que tengan, si ya tienen más de la edad de pensión no importa, que se puede hacer el proceso de ineficacia, pueden retornar a colpensiones, pueden tener una pensión justa, digna y proporcional a su ingreso base de cotización y a su vida laboral. Y por otro lado, las personas que pensaban retornar al régimen de prima media, que ya son pensionados de los fondos privados, los cuales ya no lo van a poder hacer, pero por el contrario van a poder acudir a la jurisdicción laboral ordinaria para que les hagan una restitución, una indemnización por los perjuicios causados por estos fondos privados de pensión. Entonces el día de hoy, señores televidentes, vamos a hablar específicamente de esta sentencia de la Corte Suprema de Justicia y nos vamos a dirigir específicamente a las personas que ya hoy en día se han pensionado hace 1, 2, 3, 5, 7, 8 años con fondos privados de pensión. Les explicaremos en qué consiste este nuevo proceso y esta ventana que se abre para que los fondos privados, digamos, no quede impune esa mala información, esa mala asesoría que les brindaron a ustedes estos fondos privados de pensión y por consiguiente ustedes hoy en día están pues con una mesada pensional bajita e injusta en el sistema general de pensiones en Colombia. Entonces los invito a que se queden con nosotros. Recuerden que pueden comunicarse con nosotros a nuestros teléfonos que aparecen en pantalla, a nuestro WhatsApp, que nos pueden mandar mensajes, a nuestra página web www.pensionesebien.com, donde ustedes ahí en la parte de consulta nos pueden enviarnos todas sus consultas y con mucho gusto les daremos respuesta lo más pronto posible. Entonces no se muevan, ya regresamos aquí en pensionesebien.com. ¿Está cotizando en un fondo privado de pensión? ¿No le brindaron una información clara, oportuna y eficaz? Acuda a los verdaderos especialistas en pensiones y verá que es posible trasladarse a Colpensiones. Si usted está cotizando en un fondo privado de pensión, llámese Porvenir, Protección, Colfondos, Scandia, y quiere retornar al régimen de prima media de colpensiones, comuníquese con nosotros a los teléfonos que aparecen en pantalla o a nuestra página web www.pensionesebien.com, donde le brindaremos toda la asesoría necesaria para interponer una demanda de ineficacia o nulidad de traslado por falta de información y así usted podrá retornar al régimen de prima media de colpensiones, donde su pensión podrá ser proporcional a su tiempo e ingreso de toda su vida.
Nuevamente aquí en pensionesebien.com, señores televidentes, como les comenté al inicio de nuestra misión, hoy vamos a hablar específicamente de la sentencia, la nueva jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, la 84475 del 2021 de la magistrada ponente Clara Cecilia Dueñas Quevedo. Esta jurisprudencia partió la línea jurisprudencial con respecto a los traslados entre regímenes pensionales de las personas que ya están hoy pensionadas en Colombia por fondos privados de pensión. Entonces, para abordar este tema, tenemos que mirar qué es la causa, ¿sí? El origen de este tipo de conflictos o de problemas jurídicos. El origen de esto se basa en la falta de información o en la mala información o en el engaño o las verdades a medias que los fondos privados utilizaron para trasladar a las personas del régimen de prima media a sus fondos privados de pensión. Recuerden que hoy en día en Colombia existen 4 fondos privados de pensión en el régimen de ahorro individual: Porvenir, Protección, Colfondos y Scandia. Esos son los 4 fondos que administran el régimen de ahorro individual y por ende las demandas que están cursando en todos los juzgados de Colombia, que son más o menos 300.000 demandas de ineficacia para trasladarse de régimen, van en contra de estas administradoras de pensiones. Pero este proceso es un proceso distinto. ¿Por qué? Porque en la sentencia de la magistrada, la doctora Cecilia Dueñas, establece que los pensionados en Colombia por fondos privados de pensión no podrán retornar al régimen de prima media de Colpensiones. ¿Por qué razón? Porque establecen que la pensión es un hecho cierto, es un hecho consolidado, es un hecho concreto, que no se puede retrotraer y que aparte de eso, si se admitiera ese traslado de régimen pensional de una persona pensionada, recuerden que las personas pensionadas en los fondos privados de pensión por lo general tienen bonos pensionales, esos bonos pensionales ya fueron redimidos, los bonos pensionales ya han venido sacando dinero para sus mesadas pensionales de sus cuentas de ahorros individuales. Entonces eso afectaría el sistema general de pensiones en Colombia porque afecta al Ministerio de Hacienda, el bono pensional, afecta la utilidad o rentabilidad de los fondos de pensiones y afectaría el régimen de prima media de Colpensiones en la medida que al trasladar ese dinero y al trasladar a esa persona, pues el Estado va a tener que colocar más dinero, más subsidios para poder pensionar a estas personas de acuerdo a su promedio salarial, para pagar las pensiones más altas. Entonces, la magistrada establece, la Corte establece, que se le hace una afectación a unos terceros, fondos privados, Colpensiones, Fondo de Garantía Mínima, bonos pensionales, Ministerio de Hacienda, por trasladar a esa persona ya pensionada de un régimen a otro. Por esa razón cerró la puerta diciendo que efectivamente las personas hoy en día pensionadas por fondos privados no tienen derecho a retornar al régimen de prima media de Colpensiones. Pero la buena noticia para todas las personas que están hoy en día pensionadas en Colombia por fondos privados de pensión, digámoslo que están mal pensionadas, porque hay personas que han venido, digamos, cotizaron toda su vida sobre un salario mínimo o 2 salarios mínimos en un fondo privado, pues esas personas no se justificó en su momento trasladarlas a Colpensiones, ni hoy en día demandar por perjuicios, porque su pensión prácticamente va a ser la misma en Colpensiones. Entonces, más bien esto va dirigido a las personas de todo Colombia que están mal pensionadas por fondos privados de pensión. ¿A qué llamamos nosotros personas mal pensionadas? Personas que tenían un promedio salarial igual o superior a 2.500.000 o a 3 millones de pesos hacia arriba. Hay muchas personas en Colombia que tenían salarios de 2,5, 3, 4, 5, 8, 10, de ahí en adelante, y hoy están pensionadas con un salario mínimo o con 1 millón de pesos o con 2 millones de pesos. Entonces, esas personas son las que realmente les interesa el pronunciamiento de la Corte Suprema. También las personas que en algún momento demandaron, durante todos estos años, demandaron el proceso de ineficacia para retornar a Colpensiones, lo perdieron y hoy en día están pensionadas por fondos privados de pensión. A esas personas también les compete la información que estamos dando en este espacio de Pensiones Bien. Entonces, señores televidentes, aquí se trata específicamente de tener en cuenta varios aspectos. Número 1, para que usted pueda hacer, según lo que dice la Corte Suprema de Justicia, vamos a leerles aquí el extracto específico donde está la doctora Dueñas, la magistrada, abordando el tema, que nos dice lo siguiente. Ahora se me perdió la hojita. La teníamos por aquí marcada, aquí está. Entonces, mucha atención. Abro comillas. Lo anterior no significa que el pensionado que se considere lesionado en su derecho no pueda obtener una reparación.
Es un principio general del derecho aquel según aquel que comete un daño por culpa está obligado a repararlo. Por consiguiente, si un pensionado considera que el administrador incumplió su deber de información y por ello sufrió un perjuicio de la cuantía de su pensión, tiene derecho a demandar la indemnización total de los perjuicios a cargo de esta administradora de pensión. Entonces, está totalmente claro que si a usted le causaron un daño, ¿sí? Eso es un derecho universal, una norma universal del derecho en Colombia. Si a usted le causaron un daño, pues se tiene que resarcir ese daño, ¿sí? Estamos hablando de responsabilidad civil, ¿sí? Esto es un tema muy específico, muy especializado de responsabilidad civil. Aquí hay un daño. ¿Cuál es el daño? El daño está ya más que demostrado en los procesos de ineficacia o nulidad de traslado de personas que retornan o que nosotros mismos hemos retornado a Colpensiones, que son cientos de personas, porque ahí está el daño consolidado, que fue la falta de información, el engaño, el no dar la información completa, el no dar la asesoría. ¿Y por qué estaban obligados esos fondos a dar ese tipo de información? Porque los fondos privados de pensión son entidades que administran recursos públicos, que administran el sistema pensional colombiano y por ende se deben ellos a brindar una asesoría clara, oportuna, veraz, honesta con respecto a los sistemas pensionales, lo cual no hicieron. Entonces, para que se pueda partir a una demanda de responsabilidad o a una demanda de indemnización de perjuicios, se tiene que probar un daño. Aquí el daño está totalmente probado por la Corte Suprema de Justicia misma cuando el Fondo de Pensiones no brindó esa información que se debió brindar. Para determinar este daño como tal, hay dos cosas. Uno que es un daño material continuo y otro que es el daño material incontinuo. El daño material continuo consiste en el lucro cesante continuo que la persona se vio afectada. ¿Qué quiere decir esto? Que aquí el perjuicio específicamente viene siendo la diferencia entre una pensión y otra. Entonces, para que ustedes lo entiendan más claramente, si usted es una persona pensionada en un fondo privado de pensión, Porvenir, Protección, Colfondos, Scandia, y tiene una pensión de 1 millón de pesos, un ejemplo, pero haciendo la liquidación, o en algún momento se hizo la liquidación de que su pensión en el régimen de prima medida de Colpensiones, su pensión iba a ser de 2 millones o de 3 millones o más alta, esa diferencia pensional de 1 millón o 2 millones es efectivamente el lucro cesante consolidado que se va a pedir en esta demanda de reclamación de perjuicios. Esto es en el tiempo, ¿sí? Esto con respecto es desde que usted se pensionó hasta cuando le reconocen esa indemnización. Entonces, para que lo tengan totalmente claro, lucro cesante consolidado es aquel que se determina entre la diferencia de la pensión del fondo privado y la pensión de Colpensiones en el tiempo, desde que se pensionó hasta cuando se instaura la indemnización correspondiente. Pero hay otro que es el lucro social, el lucro cesante no consolidado. Es el lucro cesante no consolidado, es el que se va a generar después de que usted le paguen una indemnización hacia adelante, porque usted va a seguir teniendo el mismo perjuicio. Listo, me indemnizaron hasta aquí, pero yo aquí en adelante, mis próximos 5, 10, 15 años, dependiendo el promedio de vida estimado por el DANE, usted va a seguir recibiendo una mesada pensional baja. Entonces también se puede calcular ese perjuicio con respecto a lo que usted va a dejar de recibir en adelante. Entonces es un lucro cesante consolidado y un lucro cesante no consolidado en los derechos de la indemnización material, que es lo que realmente se puede probar. Sí, esto es muy fácil de probarlo, simplemente nosotros mandamos a hacer las liquidaciones, los cálculos actuariales y ahí pues los números no mienten, vamos a saber realmente cuánto puede ser la diferencia de lo que le pueden reconocer a usted los fondos privados de pensión. Entonces, teniendo en cuenta esto, señores televidentes, es un giro total que se le da por parte de la Corte a estas personas, porque realmente es injusto que a las personas que no se han pensionado, que el origen es realmente el mismo, la falta de información por parte de los fondos, sí los puedan trasladar y tener una mejor mesada pensional, mientras que las personas que ya se pensionaron, que tampoco tuvieron esa información, esa asesoría, no puedan hacerlo. Entonces, muy acertada la magistrada con respecto a este giro jurisprudencial y efectivamente tienen derecho todos los pensionados de Colombia por fondos privados de pensión que estén mal pensionados
y las personas que han perdido procesos de ineficacia para regresar al régimen de prima media de Colpensiones tienen derecho a presentar este tipo de proceso de reclamación o indemnización. Entonces los invito a ustedes que si son pensionados, mal pensionados o si perdieron alguna vez el proceso de ineficacia para regresar a Colpensiones, se contacten con nosotros a los teléfonos que aparecen en pantalla, a nuestra página web www.pensionesebien.com, a nuestras redes sociales, canal de YouTube, en Facebook, y con muchísimo gusto vamos a lograr sacar adelante este tipo de procesos. Son unos procesos novedosos. Ya en el próximo bloque vamos a hablar un poco de dónde viene este proceso, cómo se ha venido forjando y cómo funciona el proceso para la indemnización para los pensionados de los fondos privados de pensión. Entonces no se muevan, ya regresamos en pensionesebien.com. Entre a pensionesebien.com, el portal de los especialistas en pensiones, donde encontrará todo lo necesario para trasladarse de los fondos privados a Colpensiones, con la asesoría del doctor Félix Córdoba, especialista en Derecho de la Seguridad Social. W Radio, más información, más noticias. Si usted está cotizando en un fondo privado de pensión y quiere retornar al régimen de prima media de Colpensiones, comuníquese con nosotros a www.pensionesebien.com, a los teléfonos que aparecen en pantalla, y con mucho gusto lo asesoraremos en una demanda de ineficacia en nulidad de traslado para retornar a Colpensiones. Nuevamente aquí en su espacio pensionesebien.com, señores televidentes, hoy con el tema específicamente de la nueva sentencia de la Corte Suprema de Justicia, la cual dio un giro jurisprudencial con respecto a los traslados entre regímenes pensionales para las personas que ya están pensionadas en los fondos privados de pensión. Hay que diferenciar muy bien esta información, que no se preste a malinterpretaciones, que la sentencia habla de que no se puede ya uno trasladar a fondo de régimen de prima media de Colpensiones. No. Es simplemente para personas ya pensionadas. Acuérdense que ahora adelante vamos a hablar de dos grupos que son: uno, los procesos de ineficacia para personas que aún no se han pensionado, que ya hemos hablado ampliamente en todos nuestros espacios, que es totalmente viable, que se puede hacer, que si se justifica hacerlo, nosotros con mucho gusto le decimos cuál es el mecanismo para poder hacer este tipo de traslados y que usted tenga una mejor pensión. Y este último, novedoso, que es la jurisprudencia de la Corte Suprema, que establece que para las personas pensionadas ya no hay traslado a fondo de retorno a Colpensiones, pero sí hay un derecho a una indemnización de perjuicios por parte de los fondos o administradoras privadas de pensión. Entonces, ¿qué sucede? Nuestra firma, pensionesebien.com, aproximadamente hace 2 años, ha venido trabajando este proceso, esta demanda. Y ahí lo interesante del asunto. Habíamos estado convencidos que era injusto que a unas personas le reconocieran el traslado, ¿sí?, al régimen de prima media para tener una buena pensión, mientras que a otras personas no, siendo que la causa de esa afectación, de ese perjuicio, es la falta de información o la mala asesoría por parte de los fondos de pensiones. Entonces empezamos a elaborar nuestra demanda de responsabilidad y de indemnización de perjuicios contra los procesos, contra las entidades de fondos privados de pensión. Incluso se hizo una especialización en Derecho de Responsabilidad Civil, extracontractual y contractual en la Universidad Externado de Colombia, para tener bases más sólidas, porque esto es derecho laboral, pero tiene que ver con el derecho civil de la responsabilidad civil y la reparación de perjuicios, ¿sí?, que el nicho de este tema específicamente es ese. Entonces, al hacer la especialización en Derecho Civil Extracontractual, y aparte de eso, tener la noticia, la grata noticia y la sorpresa de que la Corte en febrero de este año sacó este pronunciamiento, pues nos hizo dar cuenta que realmente íbamos bien encaminados con respecto a ese tipo de procesos. Entonces, obviamente nosotros ya tenemos la demanda prácticamente elaborada, lista, para poder instaurarla. Creo que va a ser, nuestra firma va a ser la primera firma a nivel nacional que va a tener en los tribunales este tipo de reclamación. Este es un proceso nuevo, y quiero que entiendan esto, es un proceso totalmente nuevo. Así como hace 12, 13 años no existía la posibilidad de trasladarse de régimen pensional, que hoy en día lo es en un 90-95%, así va a ser esto. Todas las personas pensionadas de los fondos privados de pensión van a tener derecho a una indemnización de perjuicio por parte de las administradoras de fondos de pensión. ¿Por qué? Porque hubo un daño, ¿sí? Y como hubo un daño, tienen que hacer una reparación. Y hubo un daño en un deber legal que tenían ellos, que era la asesoría, la información y la buena fe.
al administrar recursos del Sistema General de Pensiones. Entonces, como eso ya está más que justificado y probado por la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, es evidente que este tipo de procesos van a calar bastante. Entonces, la invitación es que para todas las personas que estén pensionados en fondos privados de pensiones, llámese Porvenir, Colfondos, Protección, Scandia, se acercan a nuestro despacho o se comunican con nosotros por medio de nuestra página web www.pensionesebien.com, nuestro WhatsApp 320 que está ahí en pantalla, nuestros teléfonos fijos, nuestro número celular, y con mucho gusto puede agendarnos una cita o con mucho gusto hace la cancelación de la consulta y nos comunicaremos telefónicamente con usted para brindarle toda la asesoría necesaria para este caso. Bueno, esto es un proceso laboral ordinario, ¿sí? Inicialmente pensábamos que podría ser un proceso de responsabilidad civil contractual, que sería por la rama del derecho civil. Pero como la finalidad o el objeto del litigio es un derecho pensional como tal, entonces lo dirime la jurisdicción laboral ordinaria. Entonces es un proceso laboral ordinario que tiene una duración estimada más o menos entre primera y segunda instancia de 2 a 3 años, como un proceso normal, como la ineficacia normalmente dura, pero como es un proceso tan nuevo, muy seguramente este proceso va a llegar hasta la Corte Suprema. Estos procesos iniciales van a llegar hasta la Corte Suprema de Justicia. Entonces, en ese orden de ideas, es importantísimo, señores televidentes, que todas las personas que estén interesadas en este tipo de procesos se comuniquen con nosotros para instaurar su demanda correspondiente. Puede ser, si llega hasta la Corte Suprema de Justicia, puede ser un proceso que puede durar fácilmente 7, 8 años, ¿sí? Si no llegara hasta la Corte, es un proceso que dura más o menos 2 o 3 años. Pero pues eso es relativo, dependiendo de qué juez en primera instancia y qué magistrado del tribunal estime o no el derecho que tienen estas personas. Pero por experiencia propia les digo que muy seguramente los fondos privados de pensión, al ver que se les va a venir una oleada de demandas de indemnización de perjuicios, que la demanda más bajita en este caso puede ser fácilmente de 80, 100 millones de pesos, una demanda de este tipo de indemnización, pues ellos van a tratar de dilatar y llegar hasta la última instancia para poder negociar y para poder de pronto quitarse esa responsabilidad encima. Pero una vez un juez de la República falle que tiene derechos de indemnización, nada que hacer, usted va a tener derecho a esa reparación de perjuicios a raíz de la omisión del fondo de pensiones a la falta de información. Entonces, es importante, señores televidentes, de verdad que tengamos diferenciación con respecto al proceso de ineficacia y nulidad de traslado para personas que aún no están pensionadas, que estamos en proceso y que estamos cada año y cada mes trasladando cada día más personas por intermedio de nuestros servicios, y otra muy distinta, esta nueva área que se abre para personas ya pensionadas en el régimen de ahorro individual, fondos privados, que van a tener derecho a pedir una indemnización, pero no tienen derecho a retornar al régimen de prima media de Colpensiones. Es importante también resaltar y señalar, señores televidentes, que como procesos nuevos, como jurisprudencia nueva de la Corte, pues vamos a venir aquí en este programa mostrando varias nuevas jurisprudencias o sentencias con respecto a este tipo de problemáticas, teniendo en cuenta que, si ustedes recuerdan, el año pasado en el Congreso de la República estuvo a punto de pasar en la Comisión Séptima de Plenaria y de Senado el proyecto de ley para el traslado express. Y no se logró, pues porque no tuvo el apoyo político suficiente. Entonces, definitivamente la única forma para retornar a Colpensiones de las personas que aún no están pensionadas es la demanda laboral ordinaria, que nosotros le hemos explicado ampliamente, o pueden entrar ustedes a nuestras redes y pueden ahí ilustrarse con nuestros videos de cómo se debe regresar o retornar al régimen de prima media. Vean, es simplemente hacerlo. Hoy en día la jurisprudencia está muy avanzada, muy detallada con respecto a este tema. Nosotros prácticamente tenemos una proyección de éxito del 95% de nuestros casos, porque efectivamente tenemos casos que podemos ganar en la jurisdicción laboral ordinaria. No lo deje para después. Vea que viene una reforma pensional, esa reforma pensional, y ya con este tipo de demandas puede que el gobierno quiera darle una mano a los fondos privados de pensión y pueda cerrar la puerta definitivamente para trasladarse. Entonces, lo más importante es que si usted realmente está devengando más de 2.600.000 pesos mensuales, si tiene un promedio en los últimos 10 años mayor a eso, si gana mucho más y está en un fondo privado de pensión, usted debe trasladarse, porque en el fondo privado se va a pensionar con un salario mínimo, ¿sí? Y nada que hacer.
Y más aún si usted gana más, si usted es una persona que gana 5 millones, 6 millones, 8 millones, 10 millones, 15, lo que sea, de ahí en adelante de 2.600 o 2.700 para arriba, es justificable hacer este tipo de proceso. Así la diferencia sea un salario mínimo son 900.000 pesos mensuales el resto de su vida. Entonces se justifica hacer este tipo de proceso, nosotros somos especialistas en esta área del derecho, y por ende estamos en capacidad de poder apoyarlos de la mejor manera. Y por otro lado, las personas que están ya pensionadas en fondos privados de pensión, Porvenir, Protección, Colfondos, Scandia, tienen la oportunidad de demandar, no para trasladarse a Colpensiones, para retornar, pero sí para que el fondo de pensiones privado les resarza los perjuicios y lo indemnice por el perjuicio que le ha causado desde que usted se pensionó hasta este momento y hacia futuro lo que va a ser su mesada pensional bajita. Entonces, no deje perder esa oportunidad, señor pensionado, de esta sentencia nueva de la Corte Suprema. Lo vuelvo y le repito para que ustedes la miren en su casa. Es la SL 373 del 2021 con número de radicación 84475. 84475 de la doctora Clara Cecilia Dueñas Quevedo, que estableció que se puede demandar los perjuicios a los fondos privados de pensión por parte de las personas pensionadas. Entonces, no siendo más, señores televidentes, vamos ahorita a un último bloque. Por ahora los dejo con esta información comercial. Si usted está ya pensionado por un fondo privado de pensión, llámese Porvenir, Protección, Colfondos, Scandia, y no pudo trasladarse a Colpensiones, recuerde que la Corte ha establecido que usted puede pedir una indemnización de perjuicios a cargo de estos fondos de pensiones. Pensiónese bien, reivindica sus derechos pensionales. De regreso aquí a su espacio Pensiónese Bien, señores televidentes, en este último bloque de programa. Bueno, ya hoy espero que les haya quedado totalmente claro con respecto al tema del día, el alcance que tiene la sentencia de la Corte Suprema de Justicia, el nuevo pronunciamiento con respecto al traslado de las personas ya pensionadas, que no se puede hacer, sino que tienen derecho a resarcir unos perjuicios por parte de los fondos privados de pensión por esa diferencia pensional. Y segundo, que sigue en firme y con muy buena proyección los procesos de ineficacia o nulidad de traslado por falta de información para que usted, persona que está cotizando en fondo privado de pensión y que está laborando hoy en día, pueda retornar a Colpensiones y tener una pensión justa, digna y proporcional. Entonces no me cabe más, señores televidentes, sino decirles que si quieren con mucho gusto nuestra asesoría, puede contactarse por nuestra página web www.pensionesebien.com. En la parte de consúltenos, ahí usted escribe, nos dará su consulta y con mucho gusto le estaremos dando respuesta. Nuestros teléfonos celulares aparecen en pantalla, nuestros teléfonos fijos de nuestras oficinas. Recuerde que tenemos oficinas en Bogotá, en el centro, en la carrera séptima, número 1701, oficina 1038. Y también en el norte, en la carrera séptima, número 70A21, en pleno corazón empresarial de la ciudad de Bogotá. Entonces, o por el WhatsApp que aparece ahí en pantalla, pueden escribirnos al 320, creo que es 2833, no lo recuerdo muy bien. De todas formas, con muchísimo gusto estamos para colaborarles, para darles más que una asesoría legal. Nuestra firma les da consejo. Les damos un buen consejo, los orientamos para que usted realmente sepa si es viable su proceso, si no es viable, si se debe hacer, si no se debe hacer. Y por eso usted debe acudir a personas especialistas en el área como somos nosotros, pensionesebien.com, que llevamos más de 15 años en este ámbito del derecho de la seguridad social. No siendo más, señores televidentes, les agradezco mucho su audiencia. Espero que nos sintonicen en este su espacio de pensionesebien.com y nos veremos en una próxima oportunidad. Que tengan buen día. Hasta luego.